Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo y que, francamente, nos toca de cerca a muchos de nosotros, aunque sea de forma indirecta. Vamos a hablar de la bellísima y talentosa Demet Özdemir, una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y la noticia de que ha decidido demandar a su médico. Sí, han oído bien. Pero, ¿cuál es la razón detrás de esta sorprendente acción legal? ¿Se trata de un error estético que salió terriblemente mal, o hay algo más profundo en juego, quizás algo relacionado con la calumnia o difamación? La verdad es que los detalles son fascinantes y nos invitan a reflexionar sobre la presión que enfrentan las figuras públicas, la confianza que depositamos en los profesionales de la salud y hasta dónde pueden llegar las repercusiones de nuestras acciones. Así que si quieren saber todo sobre este caso, quédense conmigo porque vamos a desentrañar esta historia paso a paso. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. La fama, esa espada de doble filo. Por un lado, te da la oportunidad de brillar, de llegar a millones de personas, de vivir sueños que pocos pueden alcanzar. Por otro, te expone, te convierte en objeto de escrutinio constante. Y cuando hablamos de Demet Özdemir, hablamos de una estrella en ascenso, una figura que no solo brilla en la pantalla, sino que también es admirada por su estilo, su carisma y por supuesto su belleza. Es natural que en este mundo tan enfocado en la imagen, las celebridades a veces busquen retoques o tratamientos para mantener esa imagen impecable. Y ahí es donde entra en juego la medicina estética. Sin embargo, este caso parece ser más complejo que un simple "no me gustó el resultado". Los rumores y las especulaciones comenzaron a circular hace un tiempo, y como suele suceder en el universo digital, se magnificaron rápidamente. Se hablaba de un procedimiento estético al que se habría sometido Demet, y las opiniones estaban divididas. Algunos defendían su derecho a hacer lo que quisiera con su cuerpo, otros criticaban la supuesta necesidad de retocarse y otros más, sacaban conclusiones sin tener toda la información. Pero lo que realmente encendió las alarmas fue el giro inesperado, la demanda. Imaginen la situación. Ustedes confían en un profesional, en este caso, un médico, para un procedimiento que en teoría, debería mejorar su apariencia o su bienestar. Ponen su salud y su imagen en sus manos. Y de repente las cosas no salen como esperaban. ¿Pero qué significa no salir como esperaban en este contexto? Podría ser un resultado insatisfactorio, una complicación médica, o incluso algo que va más allá de lo meramente físico. Las informaciones que han trascendido, aunque aún no son del todo concluyentes, apuntan a que la demanda de Demet Özdemir contra su médico no se limita a un error en el procedimiento estético en sí. Se habla también de posibles acciones que habrían afectado su reputación, lo que nos lleva al terreno de la calumnia. Piensen en esto: si un médico o alguien con acceso a información confidencial de un paciente divulga detalles de forma malintencionada o exagera una situación para difamar a la persona, las consecuencias pueden ser devastadoras, especialmente para alguien cuya carrera depende en gran medida de su imagen pública. La calumnia es un asunto muy serio. Implica hacer acusaciones falsas sobre alguien que dañan su reputación. En el caso de una figura pública como Demet, una acusación malintencionada o una difusión irresponsable de información podría tener un impacto tremendo en su carrera, en las oportunidades de trabajo y en la percepción que el público tiene de ella. Es como una mancha que es muy difícil de borrar. Ahora, vamos a tratar de ser lo más claros posible con la información que tenemos. Al parecer, la demanda se origina a raíz de un tratamiento estético al que Demet se sometió. Los detalles específicos del tratamiento no han sido revelados públicamente, y es importante respetar la privacidad de las personas involucradas. Sin embargo, lo que sí se ha sugerido es que tras este tratamiento, surgieron comentarios o acciones por parte del médico o de personas relacionadas con él, que Demet considera difamatorias. ¿Qué tipo de comentarios podrían ser? Podrían ser, por ejemplo, la revelación de información médica privada sin consentimiento, la divulgación de supuestas razones para haberse sometido al tratamiento de manera que la hagan parecer vanidosa o insegura, o incluso la invención de detalles sobre el procedimiento que no son ciertos y que la ponen en una situación incómoda. En el mundo de las redes sociales, donde cada palabra, cada rumor, puede volverse viral en cuestión de minutos, es
Esto puede ser terriblemente perjudicial. Piensen en la presión que sienten las mujeres, y en particular las mujeres en el ojo público, para cumplir con ciertos estándares de belleza. A veces recurrir a procedimientos estéticos es una decisión personal, para sentirse mejor consigo mismas, o simplemente para mantener una imagen profesional. Sin embargo, esta decisión es a menudo juzgada y criticada. Si además la información sobre estos procedimientos es manejada de forma irresponsable por quien debería proteger tu privacidad, el daño puede ser doble. La demanda de Demet Özdemir no es solo un asunto personal entre ella y su médico. Es un reflejo de cuestiones más amplias sobre la ética médica, la privacidad del paciente y el manejo de la información en la era digital. Nos hace pensar en la importancia de elegir profesionales de la salud en quienes podamos confiar plenamente, no solo por su habilidad técnica, sino también por su integridad y su respeto a la confidencialidad. Imaginemos que tú eres Demet. Te has sometido a un procedimiento, tal vez con la esperanza de sentirte mejor o por razones profesionales. Y luego la persona en la que confiaste, tu médico, por alguna razón, empieza a hablar, a divulgar detalles, o a dar entrevistas que te ponen en una luz negativa, que dañan tu imagen. Es una traición a la confianza depositada, y las repercusiones van mucho más allá de un resultado estético insatisfactorio. La ley existe para proteger a las personas de este tipo de abusos. La difamación y la calumnia son delitos que buscan reparar el daño causado a la reputación de una persona. Y cuando esa persona es una figura pública, el daño puede ser exponencialmente mayor, afectando no solo su vida personal sino también su sustento. Por otro lado, es fundamental recordar que aún no conocemos todos los detalles de la demanda. Los procesos legales pueden ser largos y complejos. Es posible que haya más de un lado de la historia, y que la verdad completa solo se revele a medida que avance el caso. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir haya decidido tomar acciones legales nos dice que la situación, desde su perspectiva, es lo suficientemente grave como para buscar justicia a través de los tribunales. En este tipo de situaciones, es muy fácil caer en la tentación de tomar partido, de juzgar antes de tener toda la información. Pero como creadores de contenido, nuestro objetivo es informar, analizar y presentar los hechos de la manera más objetiva posible, invitando a la reflexión. Y en este caso, la reflexión va hacia la importancia de la ética profesional, la responsabilidad de los medios y de las personas al difundir información, y el derecho de cada individuo a proteger su imagen y su reputación. Si pensamos en las implicaciones para el mundo de la medicina estética, este caso podría servir como una advertencia. Los profesionales deben ser extremadamente cuidadosos con la información que manejan y la forma en que la divulgan. La relación médico-paciente se basa en la confianza y la confidencialidad, y cualquier quiebre en esa relación puede tener consecuencias legales muy serias. Además, para el público en general, este incidente nos recuerda la importancia de ser críticos con la información que consumimos, especialmente en redes sociales. Los rumores y las especulaciones pueden causar un daño irreparable. Es mejor esperar a que los hechos se confirmen a través de fuentes fiables antes de emitir juicios. Estamos hablando de una demanda que, por un lado, podría ser un reclamo por un error en un procedimiento estético. Es decir, Demet Özdemir acude a un médico para someterse a un tratamiento estético, y el resultado no es el esperado. Tal vez hubo una reacción adversa, un resultado visiblemente insatisfactorio, o una complicación que no se manejó adecuadamente. Este tipo de demandas son comunes en el ámbito de la medicina estética cuando las expectativas no se cumplen o surgen problemas. Pero por otro lado, y esto es lo que le da un giro más intrigante y delicado al asunto, se menciona también la posibilidad de calumnia. Esto significa que además del posible error estético, se alega que el médico ha realizado declaraciones falsas o difamatorias sobre Demet Özdemir. Esto podría implicar que el médico, por ejemplo, haya hablado públicamente sobre la actriz de una manera que dañe su reputación, que haya revelado información confidencial de forma malintencionada, o que haya inventado historias para desacreditarla. La calumnia, como decíamos, es un delito grave. Implica hacer afirmaciones falsas sobre alguien que dañan su imagen y su buen nombre. En el caso de una figura pública como Demet Özdemir, su carrera y su imagen pública son activos muy valiosos, y cualquier daño a ellos puede tener consecuencias económicas y profesionales significativas. Imaginen el estrés y la angustia que debe estar pasando Demet. No solo lidiar con un posible resultado insatisfactorio de un tratamiento estético, sino también con la preocupación de que su reputación esté siendo atacada.
Es un doble golpe que sin duda requiere una respuesta contundente. La demanda presentada por Demet Özdemir contra su médico pone de manifiesto la importancia de la ética profesional, la privacidad del paciente y la responsabilidad que tienen los profesionales de la salud al manejar información sensible. También nos recuerda que incluso las personas más famosas y admiradas están sujetas a errores y a comportamientos poco éticos por parte de quienes deberían protegerlas. Es crucial ser conscientes de que en este tipo de casos, la información que circula públicamente a menudo es fragmentaria y sujeta a interpretación. Los detalles exactos del procedimiento, las alegaciones específicas de calumnia y las pruebas presentadas serán determinantes para el resultado de la demanda. Lo que sí podemos asegurar es que este caso sienta un precedente importante y nos invita a reflexionar sobre la delicada línea entre la información pública y la privacidad individual, especialmente en el contexto de la medicina estética. La presión por mantener una imagen perfecta es innegable en la industria del entretenimiento. Y aunque las decisiones sobre el propio cuerpo son personales, la forma en que se manejan estas decisiones y la información relacionada con ellas tiene un impacto profundo, no solo en la persona involucrada, sino también en la percepción pública y en las dinámicas éticas de las profesiones que atienden a estas figuras. En resumen, lo que sabemos hasta ahora es que Demet Özdemir ha presentado una demanda contra su médico, y las razones parecen ser una combinación de un posible error estético y, lo que es más delicado, alegaciones de calumnia. Esto resalta la importancia de la confianza en la relación médico-paciente, la protección de la reputación y la responsabilidad que tienen los profesionales en el manejo de la información. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta inmersión en el caso de Demet Özdemir les haya parecido tan intrigante y esclarecedora como a mí. Nos deja con muchas preguntas y sobre todo con la invitación a ser más conscientes y críticos con la información que consumimos y la ética profesional que esperamos. Antes de que se vayan, quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final. Su presencia aquí significa mucho. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión mediática sobre las celebridades es excesiva? ¿Qué importancia le dan a la privacidad en estos casos? Dejen sus pensamientos y comentarios abajo, me encanta leerlos y dialogar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, historias y debates interesantes, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda muchísimo a crecer, compartir este vídeo con sus amigos para que más personas se unan a esta conversación, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.